La Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, conocida como ANROS, la asociación a la cual pertenezco y a la cual un grupo de compañeros pertenecemos y venimos haciendo una labor grandiosa, si se quiere, en el marco del seminario Hegemonía, Cultura y Poder, que se está llevando a cabo en las diferentes ciudades, estados y regiones de nuestro hermoso país, Venezuela. Hoy nos encontramos en el estado Falcón, además de estar visitándolo y estar haciendo por acá dicho seminario. Vamos a hacerle una pequeña entrevista a nuestro amigo Edelberto Leiva, quien es el director de la Escuela de Historia de la Universidad de La Habana. ¿Cómo está, señor Edelberto? ¿Cómo le va? Muy bien. Un placer. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Qué es la religión? Es una de las preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué es la religión? No solo desde un punto de vista individual, sino un punto de vista general y desde el punto de vista histórico. La religión desde el punto de vista social es un fenómeno muy complejo y como tal pues ha habido muchos intentos de definirla, o sea, definir qué cosa es la religión. De hecho encontramos intentos de definir la religión desde la antigüedad a partir de determinadas posiciones. Desde que la ciencia es ciencia, pues ha sido objeto de estos intentos de definición por parte de psicólogos, de sociólogos, en fin, de filósofos, una serie de practicantes de distintas ciencias sociales. En el caso nuestro, fundamentalmente entendemos la religión como un sistema de representaciones que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con la sociedad que va creando, es decir, un sistema de representaciones sobre las relaciones que establece el hombre y la sociedad durante su vida, entre ellos mismos y de ellos con la naturaleza. Este sistema de representaciones está acompañado generalmente también por un grupo de acciones que tienen que ver con esa fe religiosa y que forman parte de, como yo lo decía, de todo un sistema. O sea, no podemos entender la religión como algo, primero no es una cuestión individual, aunque evidentemente la cuestión de la fe tiene connotaciones individuales, pero también es muy importante tener en cuenta que se trata de un fenómeno social y como tal tiene implicaciones en todas las esferas de la actividad humana. Por tanto, si lo fuéramos a definir ya concretamente de manera sintética, pudiéramos decir que es un sistema de representaciones, por tanto, forma parte de lo ideal, de la idealidad del ser humano, ¿no? De lo que el hombre piensa en relación con el mundo que lo rodea. Y este sistema de representaciones va acompañado por un sistema de acciones también que se emprenden por parte de las instituciones religiosas, por parte de los propios creyentes y que acompañan a esta forma de representación componiendo todo un sistema que tiene muchas derivaciones. Esto es una de las cuestiones más importantes. Yo pienso que también debe tenerse en cuenta que siempre que hablamos de religión estamos hablando de un sistema de ideas que tiene un referente sobrenatural, o sea, la creencia en algo que se encuentra por encima del hombre, por encima de la sociedad y que resume de un modo u otro todas aquellas cuestiones que en un momento determinado de su historia el hombre intentó explicarse. Pues se trata fundamentalmente de esto, de un intento por explicar estas complejas y a veces misteriosas relaciones que se establecen entre el ser humano, la sociedad que él conforma y la naturaleza que constituye ese entorno en el cual el ser humano se desarrolla. Este referente sobrenatural siempre hay que tenerlo presente, porque está presente en todos los sistemas religiosos. O sea, no es algo que podamos decir que es casual o que ocurre coyunturalmente, no es algo inherente a la religión. Y por tanto tiene una implicación importante en la acción de los creyentes. Ahora, este es un aspecto de la cuestión. Lo otro es que aparte de esa representación ideal de algo sobrenatural, las religiones también conforman un sistema que está interactuando constantemente con la sociedad y que como tal desempeña determinadas funciones en el contexto social. Estas funciones tienen que ver desde las representaciones de estas relaciones a las que hacíamos referencia, o sea, tengo la naturaleza de un lado, tengo al ser humano del otro, hay cosas que no se explican y evidentemente en la mente del ser humano siempre intenta resolver esas contradicciones que pueden serle inherentes. En la búsqueda de estas soluciones, pues se crean toda una serie de explicaciones que pasan por el mito, que pasan por la constitución de sistemas ya más coherentes, más conformados desde el punto de vista religioso, para intentar explicar. Pero también intentan explicar, por ejemplo, las relaciones sociales. Las relaciones sociales de producción a veces no son tan comprensibles, a lo largo de la historia no han sido comprensibles para los
conglomerados humanos. Por tanto, buscando también un modo de explicar esas relaciones, los seres humanos acuden a este sistema de ideas como un referente sobrenatural para un poco explicarse y en algunos casos legitimar un orden que se ha establecido, un orden que está funcionando. Entonces, yo pienso que en sentido general pudiera ser esa una definición, entre las muchas que pueden darse. Exactamente. Dentro de esas muchas definiciones, me gustaría preguntarle si esa religión puede ser utilizada como instrumento de dominación dentro de nuestra sociedad. A lo largo de la historia de la humanidad, yo creo que no habría discusión en esto, aunque claro, algunos pueden decir otra cosa, pero las religiones sí han constituido un elemento de dominación. A ver, habría que partir del hecho de que el surgimiento de las religiones, entendiéndolas como nosotros estamos entendiéndolas, es decir, entendiéndolas como sistema religioso, es un producto de la división de la sociedad en clases, lo cual no quiere decir que las creencias en lo sobrenatural o en las capacidades o potencialidades mágicas del entorno, por ejemplo, no sean anteriores al surgimiento de la sociedad en clases. Pero la sociedad dividida en clases es la que genera realmente este sistema de relaciones que tienen una implicación religiosa. Pudiéramos referirnos ya netamente al aspecto histórico, estamos hablando, digamos, de sociedades como el antiguo Egipto, la antigua Mesopotamia, la antigua China. En algunos casos, de hecho, funcionaron como estados teocráticos, es decir, en los cuales el máximo representante también de este sistema religioso, de la iglesia, diríamos, en términos comprensibles, ¿no?, es la persona que ostenta el más alto rango a nivel estatal, o sea, el gobernante. Hay una identificación, son estados teocráticos. En este tipo de relaciones que se legitiman a partir de los religiosos, generalmente tienden a justificar un ordenamiento en el cual existen clases explotadoras y clases explotadas. ¿Sí? Clases que se encuentran en una situación privilegiada y que detentan el gobierno, detentan la administración, son dueños de los medios de producción, de un modo o de otro, porque estamos hablando, no tenemos mucho tiempo para esto, pero bueno, estamos hablando de las distintas fases de la evolución de las sociedades humanas. Entonces, a lo largo de esta historia, sea cual sea el sistema que nos esté socioeconómico al que estemos haciendo referencia, pues se ha legitimado ese ordenamiento. Yo quiero introducir también una salvedad, o sea, es innegable que constituyen elementos de dominación. Es innegable que desarrollan sistemas ideológicos que están en función de la explicación y de la legitimación de estos ordenamientos socioeconómicos basados en la explotación del hombre por el hombre. Pero también tenemos que tener cuidado, en cierto sentido, la fe religiosa, hay que tener la capacidad de diferenciar un poco lo que son las cúpulas o las instituciones que representan ese sistema, digamos, las religiones institucionalizadas, las iglesias, diríamos, para decirlo de un modo comprensible. No podemos trazar un signo de igualdad entre ellas y la masa de creyentes, ni tampoco establecer que la función de la religión siempre va a ser legitimar ese tipo de relación de dominación. La religión ha jugado o ha desempeñado también funciones importantes, papeles importantes, digamos, en movimientos que pudiéramos calificar desde el punto de vista social como progresistas. También han legitimado, digamos, algunas aspiraciones de tipo nacionalista, entendidas en un buen sentido, no estos nacionalismos que vivimos hoy en día, que tanto daño nos hacen, pero en las luchas por la independencia de determinados pueblos, en la consolidación de determinados estados nacionales, en la consolidación de estados antes de la época del capitalismo, y por tanto no serían estados nacionales propiamente, pero estoy pensando, digamos, en el mundo musulmán. En un momento determinado de la historia se unificó bajo la bandera religiosa del Islam. O sea, hay momentos en la vida de las sociedades en las cuales no puede mirarse la religión solo desde el punto de vista de un sistema que legitima una relación de poder, de hegemonía y de subordinación, pero que realmente lo es, ¿no? A veces sí lo ha sido. Así es. Y siendo esto así, ¿qué experiencia podemos sacar, ¿verdad?, de esta práctica socialista con respecto a esa religión? El problema de la experiencia diríamos, de la praxis del socialismo, entendiendo como tal, por lo menos, digamos, la experiencia del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente, porque antes de eso tenemos, bueno, solo el caso de la Revolución de Octubre y el inicio del desarrollo de la Unión Soviética, pero prácticamente se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Eso es un problema complicado, es un problema bastante complicado y que realmente constituye una experiencia que todos debemos estudiar y debemos conocer. La actitud del socialismo real, digámoslo así, entrecomillado, como se conoció
en el siglo pasado y como seguimos denominándolo hoy. En relación con la religión, parte de una interpretación, digamos, muy dogmatizada de lo que es el fenómeno religioso, a partir de una interpretación de lo que en su momento elaboraron teóricamente Marx y Engels, digamos, después desarrolla Lenin en relación con el fenómeno religioso. Se ha utilizado mucho la frase de Marx, en un momento determinado él escribe que es aquella que dice que la religión es el opio de los pueblos, y a partir de esa frase o de esa interpretación absolutizada, sacada de contexto, o sea, descontextualizada, y a partir de toda una serie de percepciones en relación con el fenómeno religioso como un fenómeno negativo, porque representa la incapacidad del hombre para explicarse su posición real en la sociedad y ante la naturaleza, pues sencillamente el socialismo tendía a plantearse el problema del ateísmo como un absoluto. O sea, la sociedad socialista en su desarrollo va a tender a resolver todos los problemas del hombre y por tanto también desde el punto de vista de la explicación de estas relaciones va a desaparecer la necesidad de la religión. Pero el problema es que desde que el inicio de esa práctica eso motivó toda una serie de actitudes que realmente dañaron la posibilidad de la relación de esos estados socialistas con masas de creyentes que eran realmente importantes en los pueblos donde se crearon estos estados socialistas. El problema del ateísmo es un problema que, en cierto modo, por lo menos en mi opinión, tergiversa la visión de lo que realmente fue la crítica de la religión que emprendió Marx, que no es una crítica, siempre lo repito, atea. La crítica que Marx hace de la religión es la crítica de la religión como un sistema de ideas ideológico que reproduce relaciones de dominación, o sea, que reproduce las relaciones sociales de producción inherentes a un sistema que él está analizando, aunque él hace un análisis histórico y demuestra precisamente lo que decíamos anteriormente, que sirvieron como instrumento para legitimar la hegemonía de estos sectores dominantes. Pero yo creo que esa explicación debe servirnos de experiencia, porque evidentemente el socialismo que queremos construir, sobre todo del lado acá del océano, del lado americano, del lado europeo, tenemos que tener en cuenta toda nuestra historia y cuál es la realidad social de un universo como el americano, en el cual una gran parte de la población profesa una fe religiosa, que en nuestro caso fundamentalmente es el catolicismo. Pero catolicismo, y actualmente tenemos por supuesto presencia importante de distintas iglesias protestantes. Acá tenemos grupos hasta del Islam ahora, en fin, todo, porque este mundo globalizado también tiene eso, ¿no? Recibimos de todo y todo se va insertando en el tronco social. Pero esa masa de creyentes no puede identificarse, y esa es una experiencia que tenemos que sacar, porque fue algo que se hizo en la práctica socialista anterior, no puede identificarse con la actitud de las cúpulas eclesiásticas, de las cúpulas que dominan las instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque generalmente estas cúpulas han estado muy vinculadas a los sectores dominantes. Tenemos muchos ejemplos en América. Yo vengo de Cuba. En el caso de Cuba es muy evidente. Por ejemplo, nuestra historia de la iglesia en Cuba, la iglesia católica, es una historia que estuvo vinculada siempre a los sectores de poder de la isla. Aunque en otros lugares de América tenemos ejemplos más que suficientes del vínculo de determinados sectores, digamos, de sacerdotes, estos que no forman parte de la cúpula, que trabajaban en las comunidades, que trabajaban con el pueblo y llegaron a identificarse con las aspiraciones de este pueblo y estas masas explotadas. Pero lo cierto es que en Cuba no tuvimos ese fenómeno. Ahora, establecer un signo de igualdad entre las controversias y confrontaciones que inevitablemente cualquier movimiento revolucionario, todavía más si tiene una connotación socialista, va a establecer casi de modo inevitable, repito, con estas cúpulas, con estas jerarquías eclesiásticas, no quiere decir realmente que debemos valorar la actitud de los creyentes en función de la actitud de esas jerarquías eclesiásticas, porque no representan los mismos intereses, evidentemente, y déjame hacer una salvedad, tampoco hay excepciones. Estamos hablando de hay algunos altos dignatarios de la iglesia que han demostrado en determinados momentos su posibilidad de, por lo menos, apoyar, digamos, moralmente, desde el punto de vista ético, de una ética cristiana, movimientos revolucionarios. En América tenemos algunos ejemplos, pero no es la generalidad. Sabemos que lo que realmente predomina es la confrontación, pero la explicación es muy sencilla y no tiene absolutamente ningún fundamento religioso. Se emplea el fundamento religioso porque es el discurso que maneja esta cúpula eclesiástica, pero realmente su fundamento es el estrecho vínculo de estas jerarquías religiosas, de estas jerarquías eclesiásticas con los sectores anteriormente dominantes. Están legitimando una sociedad de explotación. Por tanto, es imposible, no en la medida que se incorpore en un proceso revolucionario. Pero los creyentes sí, esos que están ahí, que están en la base, que tienen su fe, que viven su fe,
pero la viven también desde un espíritu que en un determinado momento puede incluso ser revolucionario. Yo creo que eso sería un modo de ver las cosas. En vista de eso, es interesante, puesto que a mí me gustaría saber cómo, y seguramente que a todos los que nos están viendo, cómo podemos entonces insertar esa religión en estos movimientos sociales que tienen tanta presencia en nuestro mundo actual. Ya, eso se relaciona con lo que estábamos hablando, pero el problema es que el mundo actual es muy complicado, muy complejo. Estamos constantemente viendo movimientos sociales que pasan, digamos, desde los movimientos humanitarios, los movimientos ecologistas, ahora los indignados, en fin, en el mundo constantemente están surgiendo movimientos de este tipo. ANRO, digamos, una forma de ver también un sistema que intenta, digamos, conectar toda una serie de organizaciones sociales que existen en el país, en Venezuela en este momento. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La actitud de las iglesias, la actitud de los sistemas religiosos institucionalizados ante estos movimientos pueden ser a veces ambiguos. Yo voy a tratar de ser breve en esto, pero por ejemplo, cuando estamos ante un movimiento de tipo humanitario, es decir, estamos recaudando fondos y enviando recursos a países, a regiones, a zonas en las cuales hay una situación difícil, sequías de estas que duran años, millones de personas que están amenazadas de muerte, y vemos que hay muchos movimientos vinculados con esto. Pero, qué lindo cuando vemos que se logra, parte de estos movimientos, que los millonarios aporten algo. Pero el problema es que estos movimientos lo que están es llenando, digamos, algunos de los vacíos más evidentes del sistema de relaciones internacionales injustas que existe hoy en día. Pero no se está sometiendo a crítica realmente los fundamentos de ese sistema. O sea, lo que no se somete a crítica es el por qué eso está pasando. ¿Y por qué lo digo? Porque también en estos movimientos humanitarios, por ejemplo, la necesidad de asistir al prójimo, de ayudar al prójimo, puede muy bien justificarse y legitimarse a partir de la ética de determinadas religiones, digamos la cristiana, la católica. O sea, ayudar al prójimo. Esto tiene mucho que ver con lo que en el cristianismo se llama caridad. O sea, ejercer la caridad. Pero con la caridad usted soluciona un problema tal vez o ayuda a mejorar un problema en un lugar determinado, pero no es la solución. Lo cual no quiere decir que no sea válido que esto se haga. Está bien que se haga. Pero si pensamos en un proceso de cambio que realmente intente cambiar estas relaciones a nivel internacional, lo que realmente hoy impera, ahí hay una limitación. Porque este fundamento ético, que puede ser también un fundamento con base religiosa, no tiene por qué llevarnos a una crítica o a una comprensión del por qué eso existe. Lo mismo pasa con los movimientos ecologistas. Puede haber también, por supuesto, una legitimación desde el punto de vista religioso. En definitiva, en cierto sentido, bastaría con decirnos que el mundo tal como lo conocemos, la naturaleza, los seres humanos, las plantas, los animales, es una creación divina, hay que protegerla, hay que cuidarla. Pero son problemas que todos sabemos, por lo menos los que intentamos explicarnos la realidad de lo que está ocurriendo, sabemos que el estado actual de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, que casi nos puede llevar a un cataclismo a nivel mundial, sencillamente está muy relacionado con la explotación desmedida de los bienes que esta naturaleza nos brinda por un sistema de explotación que no es solo del hombre por el hombre, sino de la naturaleza por el hombre y que no tiene límites. O sea, no tiene límites, no tiene, digamos, establecido hasta dónde se puede llegar, porque de lo que se trata es de obtener ganancias hoy, ganancias mañana, más ganancias todo el tiempo. O sea, el capital realmente no es capaz de detener este proceso de deterioro del medio ambiente. Sin embargo, se puede justificar desde el punto de vista religioso todos estos movimientos en pos de salvar la naturaleza. Ahora, el por qué la naturaleza se halla en ese estado, por qué los ecosistemas se deterioran y desaparecen, por qué se contamina el medio, los mares están contaminados, por qué tenemos el problema con la capa de ozono, qué relación tiene eso con este mundo del capitalismo industrial, posteriormente el capitalismo monopolista, hoy en día este capitalismo globalizado que tenemos. O sea, la crítica debe ser, sobre todo, pienso yo, fundamentalmente dirigida a conocer las raíces de ese problema. Lo cual no quiere decir que desde el punto de vista religioso no sea válido, pero también hay movimientos que tienen un carácter, digamos, profundamente reaccionario en la actualidad, que también encuentran una legitimación desde el punto de vista religioso. Por eso yo decía que hay una cierta ambigüedad en este problema. ¿Cómo se relaciona? Bueno, se relaciona de manera conflictiva y de manera ambigua. Puede resultar positivo en algunos casos,
puede resultar no tan positivo en otros casos cuando la religión se utiliza para legitimar igual sistemas de explotación. Porque no debe perderse de vista que los movimientos hoy en día no son solo movimientos de izquierda, movimientos progresistas, no, la burguesía internacional, llamámoslo así, esta burguesía transnacionalizada de hoy en día también reaccionan de estos movimientos sociales y legitima sus posiciones y sus hegemonías sobre el mundo actual también desde posiciones religiosas. Habría que tener esto presente a la hora de valorar, ¿no?, cómo se establecen estas relaciones entre los movimientos sociales actuales. No estoy hablando de revolución, estoy hablando de los movimientos sociales que hoy en día existen en el mundo a nivel global. Por supuesto, para el caso de las revoluciones, mucho más si tienen un trasfondo socialista o aspiran a la construcción de una sociedad que podemos denominar socialista, pues esto es un fenómeno que reviste mucha mayor importancia. Bueno, sí, realmente muy agradecido por la intervención, y no solo por la intervención, sino también por todos los conocimientos y los saberes que sabemos que dentro de la organización quizás no contamos con ellos, y es por eso que le agradecemos muchísimo esta intervención. Pero antes de que terminemos esta pequeña entrevista, me gustaría que dejara una pregunta al aire para aquellos estudiantes, aquellas personas que están realizando estos campamentos y estos seminarios que nosotros hacemos en pro y en favor de este socialismo. Sí, vamos a pensar entonces en algo que puede servir para un debate en perspectiva de ustedes. Yo creo que, como estamos en medio del proceso bolivariano en Venezuela, yo creo que una buena cuestión a plantearse sería, por ejemplo, la siguiente. ¿Cómo ven ustedes dentro del movimiento, el proceso que ustedes están desarrollando, este proceso revolucionario que ustedes están desarrollando, las relaciones con las distintas iglesias que existen en el país? O sea, lo planteo de otra manera. ¿Es posible ver estas instituciones religiosas como un aliado de la revolución o como un enemigo de la revolución? Yo creo que por ahí tienen bastante tela por donde cortar, como decimos en Cuba, para que todo el mundo exprese sus opiniones y todos puedan de un modo u otro llegar a conclusiones que ayuden a llevar adelante. Así es. Muchísimas gracias por su intervención, y por acá por Venezuela muy agradecido y siempre será bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.